Esta semana en esta misma mesa estábamos hablando de no solo el marco de acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, sino también del nuevo acuerdo aduanero y dijimos, ¿cuál es el costo de importar en la Argentina? Así que les armé la cadena completa con un ejemplo. Dije, bueno, ¿qué podemos importar? Sillas, hagamos de cuenta. Bueno. Entonces, el paso uno lo que hicimos fue buscar cuánto cuesta comprar sillas al por mayor en China. Y por $7 cada una, haciendo una compra al por mayor de 400 sillas, las conseguí. Vamos a ver cuánto nos terminan quedando esas en la Argentina. Lo que hicimos entonces fue agarrar las sillas y un container grande, que es un container de 40 pies. Sí. Entonces nos fuimos al segundo eslabón y bueno, ¿cuánto nos cuesta el flete internacional con este container que tenés de 20 pies y de 40 pies? $2.500. Ha bajado bastante. Vos ponés las 400 sillas en un puerto de China, en un container, y lo traes a Buenos Aires, y ese container a vos, la naviera, te cobra $2.500. Exactamente, $2.500 el más, container. ¿Cuánto venimos gastando de sillas? Y gastamos $2.800 en las 400 sillas. Ahí vamos sumando. Lo último que nos queda, el valor solo del producto, se llama valor FOB, y cuando le sumamos flete internacional y el seguro, que sí o sí tenés que tener, ahí tenemos el valor CIF. El seguro lo teníamos, volviendo un segundito a la placa anterior, es lo último que nos suma para tener el valor CIF, que esto es importante porque de ahí después se van a calcular todos los impuestos. Unos $80 es un 1,5% de lo que venís gastando. Y ahí tenemos entonces $5.380 de silla, container y seguro. Perfecto. Sobre ese valor, ahora se van a hacer un montón de cálculos sobre el valor CIF. Ahora entonces tenemos las sillas en el puerto de China, tenemos que traerlas para Argentina. Ya las tenemos en Claro, Buenos ya las Aires. tenés, es verdad. No, ya llegaron a Buenos Aires, pero no bajaron. Claro, ya están en el barco en Buenos Aires. Totalmente, están en el barco en Buenos Aires. Ahora arranca el proceso en la Argentina, así que nos vamos a la segunda etapa, la segunda placa. Primero hay que pagar impuestos, derechos de importación. Los derechos de importación de todos los productos van de 35% a 0%. Muchos productos se han ido bajando durante este año. Averiguamos si el de las sillas aproximadamente, aunque depende de qué silla, está en 20%, que la mayoría de los productos pagan 20%. Bueno. ¿Es mucho o es poco 20%? Bueno, en el resto de los países de la región ese impuesto suele ser de 10 o 15%. Ahí tenemos $1.076. Le sumamos 21% de IVA, $1.130 sobre esta carga. Y acá arrancan las tasas. Tenemos primero la tasa estadística del 3%, unos $163. Y acá arranca la parte más variable, que va a depender obviamente del producto. Primero tenés costo de manipuleo. Bajar del container al suelo, digamos, del puerto. Ahí tenés un costo de manipuleo. Depende, obviamente, de la carga. El container es bastante variable. A nosotros nos pasaron unos $260. Esa es la grúa que te baja el contenedor. Te baja el contenedor. A piso. Del barco al piso. Bien. Después tenés una tasa de almacenaje que sí o sí la vas a pagar, $70. Y acá es muy importante, sobre la tasa de almacenaje, que son entre $70 y $90 por día. Por día, claro. Muchas veces dependés de aduana, según cuánto tardes en hacer los trámites, si te chequean el cargamento. Si vos tenés 10 días que tenés que tener tu cargamento, 15 días, te cambia mucho la cuenta. Nosotros hicimos unos 5 días, o sea, hicimos un cálculo muy eficiente. En general eso suele pesar un poquito más. Después tenés el honorario del despachante de aduana, que también es variable según lo que gastás. A nosotros nos dio un promedio de $500. Bueno, toda esta segunda etapa, la de Argentina, te suma unos $3.200. Y falta el transporte. Por eso, bancame un segundo. Vemos a nuestra importación. Yo igual les quiero, está bueno hacer esta aclaración. Están puestas sillas. Vos podés poner un insumo para producir en la Argentina. Totalmente. O sea, vos decís, sí, fabricarlas acá. No pasa por el... Es un ejemplo. Un ejemplo fácil de entender, pero en general... Vos podés poner insumos que necesitas para producir en la Argentina. Maquinaria para producir cosas acá. Acá pusimos un... Total. Compramos las sillas en China, pagamos el transporte, el flete, el seguro. Ahí 5.380. Llegamos a la Argentina con el barco y ahí empezamos a sumar gastos. Lo primero es, tenemos que bajar el contenedor y ponerlo en un depósito, pues inicialmente va a un depósito. Sí o sí va a un depósito, ahí lo chequean. En Argentina, sin el flete, o sea, saliendo la mercadería del puerto, nos da un total de $8.580. Y si a eso le sumas un flete, ponele, del puerto de Buenos Aires a algún lugar de Gran Buenos Aires,
Si le sumamos ese flete, nos da un total de $9.180. El último dato que te quiero dar es que por silla tenés $23. Sillas que... Salían $7. Sí. Así que esa es la cadena completa. ¿Cuánto gastás desde que llega a puerto el barco en la Argentina? $3.200. Es el costo de... Está bien, tenés una parte de impuestos, pero fíjate que tenés unos 4 o 5 gastos que son variables. La tasa estadística física. Pero tu gasto es mayor que el viaje de China hasta la Argentina. Es una cosa increíble. Totalmente. El viaje de China a Argentina hoy está a $2.500 y el gasto impositivo y de tasas... Eso es insólito. Claro. Es mayor a traerlo. Porque toda la primera parte de lo que venías contando no me parecía tan pero alocado. Si vos considerás... Esta parte sí. Que viene en un barco de China a la Argentina y tus costos dentro del puerto de la Argentina son más que... Superiores, sí. Porque además ahí, a mí me parece que los costos te van a salir más, porque hay fletes, es casi monopólico el negocio dentro del puerto. De acuerdo a la terminal que te toque, es casi monopólico. Depende mucho del costo de almacenamiento de la terminal que te toca. Claro, pero es monopólico. Sí. Porque incluso la salida del puerto, el flete no es un flete común. Es mucho más caro. Totalmente. El flete común. Y tampoco puedes elegir demasiado. Está casi, de vuelta, casi tarifado. Esto en puerto y te pasa lo mismo en cargas aéreas, ¿eh? Claro. Porque acá el problema de la Argentina son impuestos y las terminales de carga. Sí, y que se encarezca tanto en tasas, en un insumo que después vos lo vas a usar para producir un bien final dentro del país, te eleva los precios de toda la economía. Sacá las sillas, ponele lo que se te ocurra. Químico para tornillos, qué sé yo, lo que vos no conseguís acá, pero que lo necesitas sí o sí para producir. Tu producto final es carísimo. Y se te encarece por esto. Y te saca competitividad para ir al mundo. Hagamos de cuenta que nosotros queremos ponernos a fabricar una maquinaria de campo y necesitamos importar tornillos. Si a mí se me encarece tanto el tornillo con las tasas del puerto y el costo del puerto, después mi máquina final va a ser mucho más competitiva para venderla en Brasil o en Estados Unidos. O sea, de todo es unos $9.000. Un poquito más de $9.000. Pasaste de 7 a 23. Señor Darío.